Crecí pensando que mi padre era invencible. Una figura imponente de autoridad silenciosa, era el tipo de hombre que no necesitaba alzar la voz para ganarse el respeto. Construyó su fortuna desde cero, convirtiendo un pequeño taller de carpintería en un próspero negocio de muebles. Cuando mi madre falleció de manera inesperada, yo tenía solo 10 años. Mi padre se convirtió en mi mundo. No era perfecto, se mostraba distante en lo emocional y casi siempre estaba enfrascado en su trabajo, pero yo creía que hacía todo lo posible por criarme a la vez que lidiaba con su dolor. Durante mucho tiempo, solo éramos él y yo. Me revolvía el cabello de forma cariñosa al salir por la puerta, prometiendo que iríamos por pizza después de sus reuniones de negocios. Me quedaba despierta hasta tarde esperándolo, demasiado emocionada como para importarme si llegaba oliendo a aserrín y agotamiento. Quería impresionarlo de cualquier forma, sacando las mejores notas, participando en recitales de piano e incluso ayudándolo en el taller cuando tuve la edad suficiente. Sus sonrisas escasas o un simple, buen trabajo, Rachel, hacían que todo el esfuerzo valiera la pena. Las cosas cambiaron cuando cumplí 15 años. Mi padre conoció a Diane, una mujer llena de energía, con una risa contagiosa que irrumpió en nuestras vidas como un torbellino. Tenía un hijo adolescente, Justin, de un matrimonio anterior. Diane y Justin se mudaron con nosotros tras un breve noviazgo y, aunque intenté adaptarme a los cambios, enseguida se hizo evidente que la dinámica familiar estaba cambiando de maneras que no podía controlar. Justin era todo lo que yo no era, extrovertido, carismático y lleno de confianza. Mientras yo me dedicaba a estudiar o a ayudar en el taller, él salía a jugar fútbol o a contar chistes que hacían reír a mi padre más de lo que yo jamás había visto. Diane lo consentía y tenía una habilidad especial para convencer a mi padre de priorizar las necesidades de Justin. Es un chico tan brillante, decía, pero lo ha pasado mal sin una figura paterna. Mi padre, siempre susceptible al encanto de Diane, parecía absorber cada una de sus palabras. Al principio, me dije a mí misma que era una fase. Me convencía de que ese favoritismo se debía a la culpa que mi padre sentía por Justin, a quien intentaba compensar por el tiempo perdido. Pero con los años, las grietas se hicieron más profundas. Las cenas familiares resultaban insoportables. Diane monopolizaba la conversación, elogiando los logros de Justin, mientras que cualquier mención a mis propios éxitos se quedaba en un breve asentimiento. Justin, siempre consciente de su papel como hijo predilecto de Diane, se aprovechaba de ello. Trataba la casa como su reino, y a mí me hacía sentir como una extraña en mi propio hogar. El golpe definitivo llegó en mi primer año de universidad. Había obtenido una beca para una institución prestigiosa y lograba compaginar mis estudios con trabajos de medio tiempo para cubrir mis gastos. Aún así, un día mi padre me llamó con un tono inusualmente distante. Rachel, dijo, Diane y yo hemos decidido destinar un poco más de dinero al fondo universitario de Justin. Está teniendo problemas académicos y necesita apoyo. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. ¿Problemas académicos? Justin apenas se esforzaba en la escuela, y ese dinero no era extra, provenía de lo que mi padre había planeado para mí. Fue la primera vez que me sentí realmente abandonada por él, aunque oculté mi decepción tras sonrisas forzadas durante nuestras pocas llamadas telefónicas. Terminé la universidad sin su ayuda y conseguí un empleo como analista financiera. Construí una vida estable e independiente, pero no podía dejar de sentir la amargura de saber que, para mi padre, yo era una prioridad secundaria. Incluso de adulta, intenté mantener la cercanía con mi padre. Lo visitaba en fechas señaladas y cumpleaños, llevando regalos y conversaciones educadas. Diane nunca me hizo sentir bienvenida, y Justin apenas me hablaba a menos que necesitara algo, casi siempre, asesoría financiera que manejaba con la sutileza de un niño en una tienda de dulces. Mientras tanto, mi padre parecía ajeno a todo. Sonreía orgulloso ante los disparatados proyectos de negocio de Justin o los extravagantes planes de remodelación de Diane, mientras yo tomaba mi café en silencio, esperando el momento para irme. Me repetía a mí misma que no me importaba. Tenía mi propia vida, mi carrera, y no necesitaba su aprobación. Pero en el fondo, añoraba al padre que me revolvía el cabello, que alguna vez pareció creer en mí. Cada fiesta familiar, cada reunión incómoda, esperaba un gesto que me recordara que seguía importándole. Ese momento nunca llegaba. A mis 20 y tantos noté que la salud de mi padre empeoraba. Empezó a olvidar detalles en las conversaciones, sus pasos antes rápidos se volvieron lentos y dependía de Diane más que nunca. Quise ayudar, pero cada vez que lo ofrecía, Diane se interponía diciendo que lo tenía todo bajo control. Me sentía una intrusa en la vida de mi padre, limitada a visitas cortas y saludos superficiales. Pensé que ya había hecho las paces con mi papel de hija olvidada, que podría seguir adelante. Pero una noche, durante una cena familiar, Diane dijo algo que me heló la sangre y reavivó en mí una furia que creía dormida.
Al día siguiente del comentario imprudente de Diane, no podía sacarme sus palabras de la cabeza. Justin se hará cargo de todo cuando sea suyo, había soltado durante el postre, con un tono altivo y seguro. Mi padre la miró con una sonrisa cansada, sin negarlo. No eran solo sus palabras, sino lo que implicaban. ¿De verdad se refería a la casa donde crecí? ¿Al negocio que mi padre levantó desde cero? Sentí una mezcla de enfado e incredulidad. Siempre había sospechado que Diane favorecía a Justin, pero esto era otra cosa. Aquella noche, me quedé mirando el techo, sin poder dormir, mientras recordaba fragmentos de momentos con mi padre. Cuando me ayudó a armar un avión a escala a mis 9 años, cuando me enseñó a usar la sierra en el taller, su orgullo silencioso cuando le mostré mi primer 10 en un examen. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo me había vuelto invisible ante sus ojos? Al día siguiente decidí averiguar qué estaba pasando. Empecé con una llamada, inofensiva, al abogado de mi padre, el señor Grayson, un hombre mayor que llevaba décadas manejando sus asuntos. Intenté sonar casual. Señor Grayson, quería saber un poco más sobre cómo está estructurado el testamento de mi padre. Ya sabe, por si acaso surgen complicaciones en la familia. Solo me preocupa que todo esté en orden. Se hizo un silencio incómodo, y lo oí remover papeles. Rachel, no estoy seguro de poder compartir esa información sin la autorización de tu padre. Por supuesto, Diane debió haber cubierto bien sus pasos. Forcé una risa. Entiendo, solo tenía curiosidad. Hablaré directamente con él. Colgué con las manos temblorosas. No había averiguado gran cosa, pero la vacilación del señor Grayson confirmaba mis sospechas. Algo no estaba bien. Me puse manos a la obra. Tras varias noches sin dormir y horas de investigación, aprendí a solicitar documentos públicos y buscar versiones anteriores de testamentos y fideicomisos. Fue laborioso, pero finalmente encontré una copia del testamento original de mi padre, firmado hacía años, en el que repartía sus bienes por igual entre Justin y yo. Era justo, razonable y totalmente coherente con el padre que yo había conocido. Después, lo comparé con la versión más reciente. Se me heló la sangre. Ese nuevo testamento dejaba prácticamente todo a Justin, la casa, el negocio y la mayor parte de los ahorros, mientras que a mí me correspondía una suma meramente simbólica. Peor aún, los cambios se habían hecho poco después de que la salud de mi padre empezara a deteriorarse. Sentí una oleada de rabia. Diane había aprovechado la vulnerabilidad de mi padre, manipulándolo para asegurarse el futuro de Justin a mi costa. No iba a permitirlo, pero ¿cómo iba a enfrentar a mi propio padre sin romper completamente lo poco que quedaba de nuestra relación? Solo pensar en confrontarlo me revolvía el estómago, pero no tenía opción. El siguiente fin de semana manejé hasta la casa de mi padre. Diane me recibió con una sonrisa tan afilada como el olor penetrante de su perfume floral. Rachel, qué sorpresa, ¿a qué debemos tu visita? Necesito hablar con papá, respondí con firmeza, adentrándome en el vestíbulo. Ella dudó un segundo, perdiendo la sonrisa. Está descansando, no me tomará mucho tiempo, la interrumpí, dirigiéndome a la sala de estar. Allí estaba mi padre, sentado en su sillón reclinable, con una manta sobre las piernas. Lo encontré más delgado que de costumbre, y me dolió verlo así. Pero no podía permitirme flaquear. Rachel, dijo con voz cálida pero cansada, qué gusto verte. Me senté frente a él y respiré hondo. Papá, encontré tu testamento. El más reciente. Su cara pasó de la confusión a la incomodidad. Desvió la mirada, las manos temblorosas sobre el reposabrazos. No pensé que llegarías a... ¿Cómo lo obtuviste? No importa, dije, con voz suave pero firme. Papá, ¿por qué lo cambiaste? ¿Por qué le dejaste todo a Justin? Suspiró, echándose hacia atrás en el sillón. No es así, Rachel. Tú no necesitas el dinero. Te va bien por tu cuenta. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Ese no es el punto. Tú levantaste ese negocio desde la nada. Trabajaste duro para darnos a mí y a Justin una buena vida. ¿Por qué ahora le das todo a él? Diane apareció en la puerta, con los brazos cruzados. Rachel, este no es el mejor momento para hablar de esto. Tu padre no necesita ese estrés. La ignoré. Papá, por favor, solo quiero entender. Él me miró, y pude ver algo que podría ser culpa o arrepentimiento. Justin lo necesita más. Nunca ha tenido la estabilidad que tú tienes. Solo quería asegurarme de que estuviera bien. ¿Bien?, repetí, alzando un poco la voz. ¿Y yo qué? ¿No te importo? Claro que sí, contestó con voz quebrada. Pero ya no me necesitas. Eres fuerte, Rachel. Siempre lo has sido. Me puse de pie, con las manos temblando. Ser fuerte no significa que no merezca ser tratada con justicia. He pasado mi vida intentando hacerte sentir orgulloso. ¿Y ahora me dices que todo fue en vano? Diane avanzó un paso. Ya basta, Rachel. Tu padre tomó una decisión y deberías respetarla. La miré con frialdad.
No se trata de respeto, sino de lo correcto. Salí de la casa sintiéndome herida y derrotada, pero a la vez más decidida que nunca. Si mi padre no podía ver cómo había sido manipulado, yo tendría que actuar. En las semanas siguientes reuní documentación, testimonios y el testamento original. Consulté a abogados que confirmaron que había motivos sólidos para impugnar los cambios. Cuanto más investigaba, más veía el patrón. Diane había orquestado todo, desde aislar a mi padre hasta presionarlo a reformular su testamento. Cada nueva evidencia reforzaba mi determinación. Esto no era solo cuestión de dinero o propiedades, sino de defender mi derecho y rescatar el legado de mi padre. Mientras me preparaba para la lucha, sentí una extraña calma. Toda mi vida había buscado la aprobación de mi padre, pero ahora entendía que no la necesitaba para reclamar lo que era mío. Por primera vez en años, me sentía fuerte por creer en mí misma, no por buscar su validación. Llegó el día de la audiencia y sentí que el corazón me latía con fuerza desbocada. Me senté en la sala del abogado, agarrando con fuerza los apoyabrazos de la silla de cuero. Frente a mí estaban Diane y Justin, irradiando confianza. Diane lucía una de sus lujosas blusas, mientras Justin se recostaba en su asiento con un aire despreocupado. Pero yo no estaba allí para rendirme. Estaba allí para ganar. Mi abogada, Claire, una mujer eficaz y directa, me había preparado bien. Se inclinó hacia mí, hablando en voz baja. Cíñete a los hechos. Tenemos todo lo que hace falta. Deja que ellos mismos se delaten con sus reacciones. Asentí, tomando aire. Sabía que no solo se jugaba el dinero, sino la defensa del verdadero legado de mi padre, que Diane y su hijo pretendían distorsionar. La audiencia comenzó y el juez entró. Mi abogada presentó nuestro caso con precisión, explicando cómo Diane había comenzado a aislar a mi padre cuando su salud declinó, y cómo él cambió de abogado, elegido por ella, justo antes de reformular su testamento. Señoría, dijo Claire con firmeza, tenemos pruebas de que el señor Walters fue coaccionado para cambiar sus últimas voluntades. Contamos con declaraciones de amigos y socios que confirman que su intención siempre fue repartir sus bienes de forma equitativa. Luego mostró el testamento original, firmado y notariado antes de que Diane apareciera en su vida. Fue como si una bomba hubiera estallado en la sala. Diane perdió su expresión confiada y vi una sombra de temor en sus ojos. Cuando ella tomó la palabra, se esforzó en aparentar congoja. Su señoría, solo quería cuidar de mi esposo y cumplir sus deseos. Justin era como un hijo para él, y mi esposo siempre creyó que necesitaba más apoyo. El juez se volvió a Justin. Señor Callahan, ¿qué aportes ha hecho usted al negocio de su padre? Justin se revolvió en su asiento, sorprendido por la pregunta. Y yo lo ayudaba de vez en cuando. Papá siempre dijo que el negocio sería mío algún día, así que no veía la necesidad de trabajar allí. El juez alzó las cejas. ¿Así que no ha contribuido de forma significativa al éxito de la empresa? Justin se puso rojo y Diane intervino. Justin siempre estuvo allí para dar apoyo moral. Él y mi esposo tenían una relación muy cercana. Mi abogada la interrumpió con suavidad. Señoría, el negocio se construyó mucho antes de que Diane y Justin llegaran. De hecho, tenemos constancia de que Justin intentó retirar dinero de las cuentas de la empresa sin autorización. Exhibió un documento que mostraba el intento de transacción fallido. Se hizo el silencio, roto por un leve jadeo de Diane. Ese movimiento fue detectado y revertido por el contador. Es obvio que Justin veía el negocio como su alcancía personal. La fachada de Diane se resquebrajó más. Es una calumnia. Mi esposo amaba a Justin como a su propio hijo. El juez levantó la mano para callarla. Esta audiencia no se basa en emociones, señora Callahan, sino en hechos. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí un leve temblor en las rodillas, pero me mantuve firme. Describí con detalle las enseñanzas que me dio mi padre en el taller, su orgullo por el negocio que levantó. Mi padre era justo, declaré con la voz clara. Deseaba dejar un legado para sus dos hijos. Lo amaba con todo mi ser y me niego a creer que, de manera consciente, hubiera querido excluirme de algo que ambos valorábamos. Lancé una mirada a Diane y Justin, cuyas caras se ensombrecieron, pero continué sin dudar. Esto no se trata de ser codiciosa. Se trata de honrar los verdaderos deseos de mi padre. El juez, tras analizar la evidencia, habló con solemnidad. Con base en las pruebas presentadas, queda claro que el señor Walters fue influenciado indebidamente al modificar su testamento. Declaro inválidos los cambios. La herencia será distribuida conforme al documento original. Sentí que me quedaba sin aliento. Había ganado. Diane se quedó inmóvil, su rostro una mezcla de furia y desconcierto, mientras Justin farfullaba algo con la mirada baja, sin rastro de su habitual seguridad. Mi abogada me dio un apretón en el brazo, esbozando una sonrisa profesional. Diane trató de protestar con voz temblorosa. Esto es injusto. Nosotras. El juez golpeó la mesa con el mazo. La decisión es definitiva.
A la salida, Diane y Justin me interceptaron en el pasillo. Nos has arruinado, espetó Diane con rabia. Esto no se va a quedar así. La miré a los ojos con serenidad. Sí se queda así, Diane. Y la próxima vez, piénsalo 2 veces antes de tomar lo que no es tuyo. Me alejé con la cabeza en alto, sintiendo una ligereza que no recordaba. No se trataba solo de la herencia, sino de recuperar mi lugar en la historia de mi padre y proteger su legado. En las semanas posteriores a la decisión judicial, experimenté una paz que no sentía desde hacía años. Había recuperado lo que me pertenecía y, sobre todo, mi dignidad. La herencia se dividió oficialmente y recibí una parte justa de los ahorros, de la empresa y la casa de mi infancia. Podía respirar con alivio, sabiendo que el legado de mi padre había sido defendido. Diane y Justin, en cambio, sufrieron las consecuencias de sus actos. Justin, acostumbrado a gastar sin freno esperando una fortuna, tuvo que cambiar radicalmente su estilo de vida. Diane, cuyo encanto y manipulación habían perdido efecto, se esforzaba por mantener las apariencias. Su círculo social descubrió enseguida lo que pasó y la derrota que sufrieron, y eso le dolió tanto como la pérdida económica. No me regodeé de su caída, pero no negaba sentir alivio. Habían intentado robarme mi lugar en la vida y el legado de mi padre, y al fin se hizo justicia. Respecto al negocio, aunque ahora era copropietaria, no planeaba involucrarme de forma directa. Preferí trabajar con los empleados que le habían sido leales a mi padre para que todo siguiera funcionando bien. Entre todos, creamos un fondo de becas en honor a mi padre, ayudando a estudiantes que quisieran formarse en diseño y artesanía. Me pareció la mejor manera de honrar su pasión y esfuerzo. Volví a caminar por mi casa de la infancia. Sus pasillos me evocaban recuerdos agridulces. Aún flotaba en el ambiente el aroma a aserrín, como un eco de las noches que mi padre pasaba en el taller. Decidí conservar la casa, no solo como un bien, sino como una forma de reconectar con aquel padre que me había inspirado, un hombre con defectos, pero que me enseñó el valor del trabajo duro y la perseverancia. Diane me llamó una vez. Su voz sonaba tensa y cargada de desesperación. Rachel, supongo que entiendes lo difícil que ha sido todo esto para nosotros. Justin no levanta cabeza, y pensé que quizá. Diane, la interrumpí con determinación. La respuesta es no, ya fue suficiente, tanto por mi parte como por la de mi padre. Ustedes tomaron sus decisiones, y ahora deben vivir con ellas. Hubo un silencio antes de que colgara. Sentí lástima por un segundo, pero recordé todo lo que habían intentado hacerme. Ya no era mi carga. Sobre mi padre, acepté la complejidad de nuestra relación. Nunca sabré con exactitud por qué permitió que Diane y Justin dominaran sus últimos años, pero opté por aferrarme a los buenos momentos. Una tarde visité su tumba, llevando una pequeña figura de madera que él había tallado en una de nuestras largas sesiones en el taller. Espero haberte hecho sentir orgulloso, murmuré, dejando la figura sobre la lápida. Me encargaré de lo que dejaste. Al final, luchar por mi herencia no fue solo cuestión de dinero o propiedades, sino también de reivindicar mi identidad y mi vínculo con el legado de mi padre. Recuperé mi sitio en su historia y, de paso, descubrí mi fortaleza y resiliencia. Seguí adelante, concentrada en forjar una vida honesta, de trabajo duro y guiada por los valores que él me inculcó. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Meses después de la decisión del juez, me senté en el porche de la casa de mi infancia, bebiendo café mientras el sol se ocultaba detrás del viejo roble del jardín. La casa volvía a sentirse llena de vida, liberada de las tensiones del pasado. Dentro, había estantes con libros y fotos de mi padre, recordatorios de su dedicación y del lazo que en su momento nos unió. Una tarde recibí una carta de Justin. Era breve y estaba llena de excusas, pidiéndome ayuda para volver a encaminarse. No contesté. Diane y Justin escogieron su camino, y yo no iba a revertir la justicia que tanto me costó obtener. En su lugar, puse mi energía en nuevos proyectos. El fondo de becas en honor a mi padre había beneficiado ya a varios estudiantes y, al ver su agradecimiento, recordé la razón de mi lucha. El legado de mi padre seguía vivo, tal como debía ser. Por primera vez en muchos años, sentí paz.